Yo creo que yo le tengo ¿verdad? Siempre me olvido poner a grabar. Lo siento, Daya. Eh, ¿Cuántos de ustedes no sienten que han perdido muchas oportunidades o que han perdido relaciones muy importantes por falta de saber gestionar sus emociones o por alguna reacción o por alguna mala actitud que tuvieron, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer hoy, déjenme yo, voy a poner solamente eso porque voy a grabar. Deme un momento. Estoy grabando esto, entonces. Ok. Sí, ahí va. Porque esto se va de grabación. Ahora sí. Entonces, vamos a iniciar, chicos. Aquí les voy a compartir pantalla. Deme un momento y les voy a compartir pantalla. Ahí sí compartiendo. ¿Me confirman si ya la están viendo? Sí. ¿Sí o no? No. Y ahora. Ahora sí. Listo. Ok, bueno. Entonces, vamos a iniciar, familia, con este tema que, como les decía, a mí me parece que es supremamente poderoso e importante porque esto impacta o afecta demasiado nuestra forma de no solamente cómo nos relacionamos con las personas, sino también de cómo trabajamos, de cómo lideramos, de cómo vendemos, de cómo convivimos y también de incluso las decisiones que a veces llegamos a tomar. O sea, la inteligencia emocional de verdad impacta o afecta demasiado absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Entonces yo quiero que de verdad le prestes mucha atención y aquí quiero hacer un llamado especial. Yo sé que la mayoría de mujeres le van a prestar atención a esto porque es algo que a las mujeres nos inquieta demasiado. Es algo que la mayoría de mujeres hemos crecido escuchando mucho esa frase de, ay, regúlate o aprende a regularte o aprende a controlar tus emociones. Siempre nos dicen mucho eso como a las mujeres, pero pregunta. ¿Ustedes creen que solamente las mujeres necesitan aprender esto? Esto también lo necesitan aprender a gestionar los hombres. Y se los voy a decir por qué. Porque la mayoría de hombres lo que hacen es no gestionarlas, sino reprimirlas. Listo, y es muy diferente, hombres, es muy diferente aprender a gestionar una emoción a reprimirlas. O sea, son cosas completamente opuestas. Incluso hay hombres que cuando no saben gestionar sus emociones, ahí es que comienzan a tomar decisiones. ¿Usted cree que un hombre que de pronto comienza a tomar decisiones erróneas conforme, digamos, a lo que puede estar pasando en su hogar de manera interna o lo que puede estar pasando en su negocio, etcétera, es un hombre que está actuando de manera inteligente a nivel emocional o simplemente se está dejando llevar por una emoción? Entendamos algo, miren, las emociones primero no son malas, segundo son pasajeras. Entonces aquí hago el llamado a los hombres también que sienten que es un tema solamente de mujeres y yo les voy a decir algo, miren, no, no es un tema solamente de mujeres. Ustedes también necesitan aprender a gestionar y canalizar sus emociones para que todo eso lo pongan a trabajar a su favor y no a su contra. Porque ahí vuelvo y puntualizo y qué pena que sea tan reiterativa. Si usted en algún momento ha hecho una cagadita, un ejemplo, con su pareja o sus exparejas o lo que sea, eso a usted le demuestra que usted se dejó llevar de una emoción. Listo, se dejó llevar de una emoción, dejó que la emoción lo controlara. Entonces, les voy a decir algo. Ustedes, ¿cuántas veces en un momento yo corro esto para acá? ¿Ustedes cuántas veces sienten que han experimentado, digamos, una emoción mal manejada? Yo creo que la mayoría de personas, muchos, por ejemplo, la ira, la frustración, ¿cierto? El miedo. Y esas emociones nos han hecho decir o hacer cosas de lo que después nos terminamos arrepintiendo. Todas las personas en algún momento hemos pasado por eso. O incluso, ¿cuántas veces hemos perdido, por ejemplo, una oportunidad porque dejamos como que el miedo nos detenga? Y entonces, hoy yo les voy a decir. Hoy les voy a enseñar cómo reconocer lo que estamos sintiendo, pero también de dónde viene, vamos a entender de dónde viene esa emoción y vamos a empezar a actuar con esa conciencia y no necesariamente desde el impulso. Listo. Entonces, primer punto es, ¿qué son las emociones? Ahí lo están viendo.
Esto ya lo dije. Listo, ¿qué son las emociones y cómo esas emociones afectan nuestros resultados? Lo primero que quiero que entendamos es qué son las emociones. Mira, familia, las emociones realmente son reacciones químicas y mentales que el cuerpo está produciendo frente a algo que está persiguiendo o algo que está aconteciendo en nuestra realidad, en el momento. Listo. Las emociones no aparecen porque sí. Cada emoción que nosotros empezamos a experimentar tiene una función y tiene un propósito. Listo. Entonces, por ejemplo, el miedo, cuando nosotros experimentamos miedo, el miedo lo experimentamos para protegernos. El miedo no es que está mal. Entonces ahí soy una miedosa, porque es que lo que nos han enseñado, siempre nos han dicho que cuando digamos tú dejas que las emociones como que se desborden, entonces ya te empiezan a tachar y te empiezan a poner etiquetas sobre esa emoción que normalmente digamos como que prevalece en ti, ¿cierto? Entonces, el miedo no existe solamente como, o sea, no eres una miedosa, no eres un miedoso, o sea, el miedo lo que está haciendo realmente es protegerte, te alerta de posibles riesgos, pero ¿qué pasa? Si tú dejas que ese miedo te empiece a dominar, ese miedo te va a empezar a paralizar. De ahí también escuchamos como que el que lo analiza se paraliza, todo eso, ¿cierto? El miedo te empieza a paralizar. Entonces, ejemplo, cuando nosotros tenemos una idea para nuestro negocio o cuando estamos a punto, por ejemplo, las personas que van a hacer su primera presentación por primera vez, que empiezan a experimentar ese miedo, pero si no lo ejecutan de inmediato, van a empezar a sentirse paralizados, se van a empezar a paralizar. ¿Por qué empiezan a sentir ese miedo? Porque temen a fallar, porque temen a que no les vaya bien, etcétera. Por ejemplo, la ira. La ira surge cuando nosotros sentimos que algo es injusto, cuando algo nos frustra, cuando sentimos como de que, no sé, están vulnerando algo sobre nosotros, en fin, o sea, se puede dar por muchas razones. Esa ira o nos puede dar energía para poner límites o nos puede destruir relaciones si no la canalizamos bien. Listo. Entonces, Shirley, ¿y cómo hago para digamos, saber manejar eso? Ahorita les voy a dar, por ejemplo, algunas herramientas que son supremamente efectivas, pero, por ejemplo, si digamos, en ese aspecto, un ejemplo, un líder que suele gritar, que trata mal a su equipo, o que, digamos, cuando algo no sale como él quiere, entonces pierde la confianza en el equipo, o ya no trabaja con su equipo, o deja a su equipo, un ejemplo, a un lado. Si este líder se deja llevar de esa emoción, ¿cierto? Entonces, qué va a pasar con el equipo? Pues el equipo se va a venir abajo, ¿verdad? El líder, o nosotros como líderes, ¿qué tenemos que saber hacer? Es algo que los invito, chicos y chicas, a que todos lo hagamos y es algo que yo también le he reiterado mucho a mi esposo y es el tema de que nosotros no podemos solamente entonces cuando alguien va bien, ahí sí estamos trabajando con la persona, pero entonces cuando la persona por alguna razón ya no está tan bien, entonces siempre nos comemos ese cuento de que, ay, entonces sí, con el que siquiera, ay, entonces yo no sé qué, bueno, entonces empezamos a dejar a esta persona a un lado y recuerden que aquí estamos trabajando con personas que tienen situaciones, que tienen retos, que tienen muchas cosas, cada quien tiene un mundo, un problema diferente, tiene un montón de cosas con las que tiene que cargar, entonces no es como que si ya no me estás produciendo, ya no me sirves, no chicos, o sea, nosotros aquí como líderes, si tú te estás formando como líder, tú también tienes que ayudar y también, digamos, como que intervenir muchas veces, te guste o no, en ayudar a solucionar esos problemas, en brindarle, digamos, herramientas, en guiar a esa persona. Y si tú dices, no, yo no vine aquí a eso, entonces replantéate en el lugar en el que estás o lo que quieres ser. Ve y trabaja a una empresa en la que no tengas que ayudar a solucionar problemas, en la que no tengas que cargar con ese tipo de cosas, o ve, digamos, en un call center yo creería que no tendrías que hacer absolutamente nada de eso, pero son cosas que a nosotros nos va a tocar hacer. Eh, la tristeza, familia. La tristeza lo que nos está haciendo es invitar a reflexionar o soltar. Si la reprimimos, la vamos a convertir en apatía o la vamos a convertir en desmotivación. Listo, entonces, cuando yo estoy aplicando esto mucho como el tema de ventas, bueno, o de los negocios, cuando perdemos una venta importante y decidimos
no intentarlo más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr ahí? La vamos a convertir en desmotivación. Solamente cuando la reprimimos, la convertimos en desmotivación. ¿Listo? La alegría también es una emoción, o sea, hay emociones que las sentimos de manera positiva y hay emociones que las sentimos de manera negativa, ¿cierto? Y esto va en la interpretación de cada persona. La energía, ve la alegría que nos va a dar, la alegría nos da motivación, nos da energía, pero también tiene, digamos, como que su punto. Si no la sabemos equilibrar, podemos perder un enfoque que es lo que estamos buscando y a lo que queremos llegar, pero también podemos tomar decisiones impulsivas. Hay una frase que a mí me encanta y es, ni que lo bueno me suba, ni que lo malo me tumbe. Uno aprender a mantener ese control y equilibrio emocional. ¿Listo? Entonces, realmente familia no es que existan emociones buenas o malas, solamente existen emociones útiles o mal gestionadas. ¿Bien? Y las emociones no desaparecen porque sí, o las gestionas tú o ellas te gestionan a ti. Entonces, la invitación es a ver, no vamos a tratar como las emociones solamente como, digamos, como si fuera, ay, es que solamente es para las niñitas, esto es para absolutamente todo el mundo. Todas las personas sentimos emociones y todas las personas necesitamos aprender a gestionar esas emociones. ¿Listo? Entonces, este es, ok. Entonces, lo siguiente, vamos a reconocer y entender los detonantes emocionales. Listo. Este es el siguiente paso, después de que nosotros, por ejemplo, sabemos qué emoción es la que estamos sintiendo, vamos a aprender a reconocer qué es eso que detona esa emoción, identificar qué cosas o personas despiertan en mí esas emociones intensas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un pequeño ejercicio. Listo, los que puedan y quieran. Vamos a cerrar los ojos unos segundos y vamos a pensar en una situación reciente en la que te sentiste, digamos, frustrado, enojado, estresado. La más reciente, ahorita, esta mañana, ayer, la más reciente en la que hayas sentido alguna emoción intensa. Listo, pudo haber sido una conversación con un socio, con un cliente, con tu pareja, alguien que no cumplió su palabra, un familiar que te hizo un comentario incómodo, no sé, algo que no salió como esperabas. Ahora yo quiero que ahí tú respondas mentalmente. ¿Qué emoción sentí exactamente? O sea, ¿qué fue esa emoción que sentí exactamente? Se los aseguro que la mayoría de familia ni siquiera saben qué es lo que sienten. Y ahí es donde sí, me encantaría tanto que algunos hombres me respondieran esto, porque es que ellos se creen como que yo no tengo nada en contra de los hombres, listo, todo bien. Pero es que se creen muchos como de que yo no necesito eso. Y apuesto de que cuando uno los pone, ¿qué emoción es la que está, digamos, en estos momentos predominando en ti? ¿O qué es la que está en estos momentos, qué es lo que estás sintiendo y experimentando en estos momentos? Ni siquiera la saben nombrar. No saben la diferencia entre ira, no saben la diferencia entre frustración, no saben si sienten es decepción, impotencia o miedo. No saben. Entonces, mi recomendación en estos momentos es, piensa en esa situación y primero entiende e identifica cuál fue la emoción que sentiste exactamente. ¿Listo? Ahora, vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pensamiento acompañó esa emoción? ¿Cuál fue el pensamiento que acompañó esa emoción que sentiste en ese momento? A ver, es que no me valoran, es que otra vez me pasa lo mismo, es que nunca nada me sale bien, es que, no sé, me creen menos o cualquier pensamiento que haya acompañado esa emoción. Y ahora vamos a identificar cuál fue tu reacción. Listo, ¿cuál fue tu reacción? ¿Gritaste? ¿Te quedaste callado? ¿Te alejaste? ¿Te desmotivaste? ¿Te sentiste triste? Tómese unos segundos para pensar eso. ¿Cuál fue esa reacción tuya después de que sentiste eso? Y vamos a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué parte de ti sientes que se sintió como amenazado, amenazada o no valorada en esa situación? O sea, ¿qué parte de ti sientes que se sintió, digamos, como vulnerable, triste o la emoción que hayas sentido? Y esa reacción que tú tuviste, ¿te alejó de la persona o del resultado o de lo que sea que te haya acontecido o te acercó? Tu reacción. ¿Listo? Shirley, ¿por qué mi reacción? ¿Qué tiene que ver esto ahí, chicos? Este análisis es oro puro.
se los prometo, este análisis es solo puro. ¿Saben por qué? Porque la madurez emocional comienza cuando tú dejas de culpar al otro y comienzas a observar tus propias reacciones. Listo. Entonces, si tu reacción lo que hizo fue, digamos, antes alejarte y no acercarte a esa persona, tú vas a comenzar a entender, Shirley, pero es que la persona fue el que dijo o el que empezó o lo, no importa, aquí estamos mirando es cómo tú como persona gestionas tus emociones, no el otro. Listo. Entonces, digamos que el poder no está como en evitar lo que te dispara o lo que te prende, sino como en conocerte lo suficiente para que no comiences a reaccionar igual. Listo, porque chicos, situaciones siempre van a haber, o sea, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber cosas que de pronto te van a sacar, que van a probar tu paciencia, tu capacidad de amar, de entregarse a los otros. Siempre van a haber situaciones, pero aquí el punto es cómo vamos a hacer para no reaccionar igual ante, digamos, esas situaciones que se me van a venir presentando. Entonces, cuando identificamos cuáles son esos detonantes emocionales, ya nosotros nos podemos comenzar a anticipar a ellos. Por ejemplo, si tú sabes que cuando algo se está retrasando, cuando estás esperando a tu pareja y te hacen esperar mucho, si tú sabes que eso te irrita, ya tú puedes planificar con un margen de tiempo y preparar, digamos, como que, ok, para no irritarme o no molestarme con mi pareja porque siempre me pone a esperar, entonces me voy a preparar para que esto no suceda. ¿Cómo me puedo preparar? Le puedo dar una hora, digamos, anticipada a la que normalmente es. Por ejemplo, yo hago eso mucho con mi esposo, ¿no? Cuando nosotros tenemos citas médicas de los niños, si la cita es a las 9:30 de la mañana, yo le digo que la cita es a las 9, porque Diego llega muy a ras o atrasadito. Digamos que a mí me da igual realmente, pero para las citas médicas sí no, porque muchas veces es como que, ¿y dónde la perdamos qué? Entonces prefiero no. Entonces él muchas veces, amor, pero de verdad 9:30 o es antes y yo 9:30, pero yo sé que es a las 9. Entonces fue algo que me evita problemas, nos evitamos discusiones, me evito pasar un momento mal con él, etcétera, 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 y ya, él se anticipa. Por ejemplo, esto que les voy a decir es como raro, ¿cierto? La mayoría de mujeres cuando tenemos hambre como que perdemos nuestro control emocional. Entonces mi esposo cuando ve como que y yo, amor, tengo mucha hambre, un ejemplo, si estamos por fuera y estamos hablando o lo que sea y, o un ejemplo, cuando estamos trabajando, amor, tengo hambre, él ya sabe como que, amor, bueno, listo, vamos a comprar, porque si no, ya me empieza a dar como un mal genio, que ya yo te he dicho muchas veces, Shirley, ¿por qué no vas tú sola? Sí, también lo he hecho sola. Entonces, bueno, mi amor, si tú no quieres, me voy sola y ya. Cuando tú ya sabes y comienzas a identificar cuáles son esos detonantes, créeme, te vas a evitar muchos problemas, te vas a evitar muchos malos ratos. O sea, ya tú sabes como que te comienzas a entrenar para evitar, digamos al menos, dentro de tu primer círculo, te comienzas a entrenar para ya yo sé cómo actúa mi familia, cómo responde, ya yo sé, digamos, cómo puedo evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar, pero hay otras personas que digamos, nosotros no vamos a saber cómo prevenirlas, ¿cierto? Pero sí podemos saber cómo nosotros nos vamos a controlar y cómo vamos a gestionar esa emoción para que esa emoción no genere una reacción mala o fea hacia otras personas. Entonces, un ejemplo, familia, si nosotros sabemos que las críticas nos hieren, nos hacen sentir tristes, nos bajan el autoestima. Entonces, nosotros podemos, digamos, entrenarnos para escuchar esas críticas sin tomárnoslo personal. Empezar, listo, si yo sé que eso a mí me hiere y eso a mí me estanca, entonces voy a comenzar a prepararme y tener el suficiente crecimiento personal para yo comenzar a no tomarme esas críticas de manera personal. Listo. Si yo sé que el miedo a mí me comienza a paralizar y el temor a fallar me paraliza y me deja ahí estancada, pues entonces yo me voy a enfocar en la acción y no en el resultado de inmediato. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Listo, no voy a pensar si yo de esta presentación voy a sacar ventas o no, simplemente me voy a enfocar en hacer mi mejor presentación porque quiero pulirme y quiero volverme muy buena haciendo el tema de las presentaciones. Entonces, es cuestión de que tú digas y que tú comiences a identificar cuáles son esas emociones que tú sientes que te paralizan, que te estancan y que de alguna manera eso tú puedas darle un correcto
manejo y control emocional. Entonces, aquí van algunas estrategias para que nosotros aprendamos a regular las emociones. ¿Listo? Em, Pregunta, ¿cómo nosotros vamos a hacer para mantener la calma cuando todo parece desbordarse? ¿Cómo? Es muy complicado, ¿verdad? O sea, nadie, yo creo que la mayoría de personas, cuando tenemos un episodio de ira, cuando tenemos un episodio de mucha rabia, nadie está pensando en ese mismo momento, ok, ¿cuáles son los 5 pasos para no desbordarme emocionalmente? Yo creo que la mayoría de personas, pues realmente no hacen eso. Pero entonces, aquí te voy a dar algunas herramientas que pueden ser muy efectivas y que tú puedes usar en cualquier momento del día cuando tú estés atravesando, digamos, algunas de esas situaciones. Lo primero es comenzar, chicos, a practicar el tema de la respiración. ¿Por qué? Miren, esto tiene un sentido. Uno dice como que la respiración, ay, eso es cuento, ya lo sentimos muy cliché, pero no, esto tiene un sentido, porque lo que hace realmente el tema de la respiración es que activa el sistema nervioso, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, parasimpático, algo así, no sé, activa el sistema nervioso que es el que calma el cuerpo. Listo, entonces hay una técnica, realmente hay muchas técnicas, pero yo por ejemplo me conozco la del 3, 6, 9. Listo, ¿cómo funciona? Inhalo durante 3 segundos, retengo 6 y exhalo 9. Entonces, cuando tú comienzas a practicar el tema de la respiración, porque normalmente cuando estamos experimentando alguna emoción, obviamente el cuerpo reacciona, el cuerpo comienza a reaccionar. Entonces ya tú estás experimentando adrenalina, ya digamos tu corazón se aceleró, ya tienes como la sangre corriendo rápido por tus venas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la respiración? Le estamos dando la orden al cuerpo de que se calme y después de eso ya nosotros vamos a tener una mejor reacción a la situación que estamos presentando. Entonces, ejemplo, pasó una situación, me llegó un mensaje que me dio mucha rabia. Ok, antes de yo responder el mensaje, respiro, inhalo, exhalo, hago el ejercicio de 3, 6, 9, ok, y hago esto unas 3 veces, 3, 4 veces, las veces que quieras, que sean necesarias, que tú digas, ok, ya me siento más tranquila, me siento mejor, y ahí sí envío el mensaje, o ahí sí doy una respuesta, pero se los aseguro, familia, el que respira no reacciona. El que respira no reacciona, ¿cierto? Y el que no respira explota. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que tú estás haciendo es dejando que la emoción que estás experimentando, lo que estás dejando es que esa emoción tome el control y que esa emoción sea la que te domine a ti. Por eso ahí es cuando decimos cosas que no realmente sentimos o decimos cosas que terminan hiriendo demasiado o hacemos cosas que no se deberían hacer. Pero cuando tú, digamos, empiezas a manejar esa emoción, te lo aseguro que va a ser completamente diferente tu reacción. Ahora, vamos a etiquetar la emoción, ¿cierto? Porque a veces lo que creemos las personas es que yo soy muy brava, es que yo soy muy sensible, es que no, 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 no eres tú. Listo, no eres tú, no te etiquetes a ti misma. Por ejemplo, algo que yo aplico con mis niños. Y esto lo deberían hacer todas las personas, no solamente con un niño. Es que yo no le digo a mis hijos como, es que tú eres muy grosero o tú eres muy grosera. Yo les digo, esa actitud no es correcta. Tienes una mala actitud. Tú eres un niño muy juicioso o tú eres una niña muy juiciosa, pero no estás teniendo una actitud correcta. O esa actitud es una actitud fea. Entonces, yo señalo su comportamiento o señalo la actitud. Yo nunca lo etiqueto o la etiqueto a ella o a él. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Etiquetamos la emoción, esto que estoy sintiendo es frustración por esto y por esto, o lo que siento es miedo por esto y por esto. Cuando tú etiquetas eso, cuando tú nombras la emoción, usted reduce, digamos, como esa intensidad y te saca como de ese modo automático. ¿Qué logro con esto? De una, calmarte, ok, es lo que estoy sintiendo, no es Shirley, es lo que estoy sintiendo y fue esto que lo desencadenó, pero no soy yo. No necesariamente tengo que ser yo la que soy así, sino es algo que pasó y que lo desencadenó. Ahora, por ejemplo, cambiamos el enfoque mental, preguntémonos, ¿qué parte de esto sí puedo controlar? Esto es súper poderoso. O sea, cuando nosotros somos conscientes de qué parte podemos controlar,
créanme que esto realmente como que corta ya de una vez mentalmente toda posibilidad de que nosotros sigamos como desencadenando una situación que realmente no tiene sentido y ya nos devuelve entonces nuevamente al presente, ¿ok? Entonces, ejemplo, no podemos controlar que un cliente no te hizo pues la venta. Está bien, pero sí podemos controlar nuestro seguimiento, seguimiento que le vamos a hacer al cliente y nuestra actitud como profesionales. Listo, eso es lo que sí podemos controlar. Pero entonces, ay, es que no te quiero comprar o no me interesó o no, eso está muy caro. Si tú te vas a poner entonces a discutir con el cliente porque no te quiso comprar, pues estás dejando que esa emoción de frustración te domine a ti. No, ¿qué puedes hacer? Entiendo perfectamente, si de pronto puede ser un valor muy elevado para ti en estos momentos, aquí voy a estar para cuando consideres que sea oportuno hacerlo, cuando mejores tu situación y puedas acceder, cuentas con todo mi apoyo, siempre dejar las puertas abiertas, pero que tu actitud se vea una actitud profesional. Listo. Ahora, un desahogo constructivo, súper opcional, o sea, digamos como que las personas que sienten que lo tienen que hacer, pero a veces como hay personas que sienten que necesitan soltar, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho como escribir porque realmente no me gusta como conversar ese tipo de cosas con nadie, pero puedes escribir lo que sientes, puedes grabar un audio, digamos, solamente para ti, o si sientes como que realmente necesitas soltar eso, o puedes hablar con alguien, si tienes un mejor amigo, mejor amiga, puedes hablar con esa persona, alguien que realmente te escuche sin juzgarte, y después tú mismo o misma hacerte la pregunta, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? ¿Cómo podría reaccionar o cómo podría manejar esta situación diferente la próxima vez? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú ya estés, digamos, es muy obvio que luego se te van a presentar nuevamente situaciones en tu vida donde vuelvas a experimentar otra vez el enojo o la ira o la frustración o el miedo. Pero entonces, cuando tú ya sabes y eres consciente de que le diste un manejo diferente en un episodio pasado y que te propusiste la próxima vez que te volviera a pasar ese tipo de cosas, manejarlo de una manera diferente, te lo aseguro que ya eso te empieza a dar madurez emocional. Eso va a transformar esa emoción en una acción consciente. Listo. Y vamos a recuperar nuestro estado base. ¿Qué es nuestro estado base? Vamos a encontrar algo que nos dé calma. Vamos a usarlo como un ancla emocional. Por ejemplo, la música, caminar, tomar una ducha, leer, orar, respirar. Entonces, eso es como nuestro estado base, pero tenemos que ser, digamos, muy conscientes de qué actividades o qué acciones realmente a nosotros nos pueden ayudar a calmarnos. Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra mente necesita a veces hacer pausas para poder responder mejor. Eso fue algo que yo comencé también como a implementar, mejor como que omitía o no respondía porque sentía como de que si respondo en estos momentos voy a responder algo muy feo o voy a dejarme llevar por la emoción, entonces prefiero en estos momentos no responder y me ausento. Me ausento, me voy, o suelto el celular o no lo miro o lo que sea para evitar dejarme llevar por la emoción. Listo. Y más, por ejemplo, yo soy dentro de las, ¿cómo se llama eso? Lo de las personalidades coléricas, sanguínea. Entonces, ustedes se imaginarán. Entonces, nosotros por ejemplo, hay un ejercicio breve que ustedes pueden comenzar a implementar, es practicar la respiración, identificar son esas actividades que te proporcionan calma y después de practicar la respiración, practicar esa actividad. Y se los aseguro que cuando ustedes hacen eso, ustedes notan como el cuerpo pues baja el ritmo y, y obviamente ya vuelven otra vez como a su estado base. ¿Listo? Ahora, family, hay algo que yo considero que bueno, algo que yo considero que es bien importante y es cómo usar las emociones a nuestro favor. Deme un momento que se me salió la pantalla. A ver, ¿me confirman si ahí la están viendo nuevamente? Ay, Dios mío. Ujú. Ok, tener dominio propio a veces no es fácil. Ok, listo. Entonces, ¿cómo podemos usar las emociones a nuestro favor?
Ahora que digamos ya sabemos quién de aquí considera que, bueno, ya digamos, se lleva algunos pasos para aprender a reconocer y regular lo que estamos sintiendo, ¿cierto? Nos llevamos algunos pasos para al menos reconocer y regular. Pero aquí llega un paso que es bien importante y es, vamos a usar las emociones a nuestro favor, pero ¿cuáles emociones? Algunas que son aliadas. Entonces, hay emociones que te traen información valiosa. Por ejemplo, la ira, cuando experimentamos ira, nos muestra que hay algo que te importa y que necesita ser defendido, que necesita ser mejorado. Listo. Entonces, si tú, por ejemplo, te enojas porque tú ves que tu equipo no tiene un suficiente compromiso, porque ves la falta de compromiso en el equipo o porque no los ves con sentido de pertenencia por el equipo, etcétera, pues digamos que aquí hay algo positivo y es que tal que de pronto sea el momento de redefinir roles, de empezar a distribuirle a cada líder algunos roles como tal que comiencen a funcionar o a implementar en el equipo, ¿cierto? Ahí puede haber algo positivo. Ay, no puedes. Bueno. La tristeza, por ejemplo, nos enseña a soltar. Entonces, perdimos una oportunidad, ok, esa emoción nos está preparando para abrir espacio para algo nuevo. O sea, sí, cuando entendemos que, por ejemplo, las emociones, o sea, realmente también traen consigo algo, digamos, diferente que lo podemos transformar en algo positivo, ya créanme que el enfoque va a cambiar mucho. El miedo, por ejemplo, nos recuerda que necesitamos prepararnos. Miren, aquí hay algo súper poderoso y es, ¿a ti por qué te da miedo lanzarte a hacer una presentación? ¿Por qué te da miedo? ¿O por qué te daría miedo lanzarte a, digamos, delante de un público de 1000 personas a hacer una capacitación? A ti ni siquiera es que te dé miedo lo del pánico escénico. ¿Sabes qué es lo que está pasando en tu mente? No domino el tema. O sea, si tú, aquí, por ejemplo, no sé, algún profesional, alguien que haya estudiado cualquier otra, no sé, una carrera. Mm, listo. Alguien que estudia alguna carrera. Un ejemplo, un abogado, pero que está haciendo, listo, Isa que estudió enfermería. Entonces, Isa estudió enfermería, pero es que Isa apenas es nueva, es un ejemplo. Apenas es nueva, y ella le da mucho miedo lanzarse a hacer las presentaciones, le da mucho miedo lanzarse a hacer las llamadas de cierre. Ah, pero donde yo la ponga delante de un auditorio de 100, 500 personas a que me explique algunos conceptos básicos de enfermería o de algo de primeros auxilios con las personas, y se va a coger el micrófono y lo va a saber hacer de manera perfecta, porque es un tema que ella domina, ¿verdad? Entonces, cuando tú, por ejemplo, cuando realmente eh, tú hablas de algo, de lo que tú tienes conocimiento y propiedad, eso a ti te va a dar certeza y seguridad. El miedo muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo que nos está diciendo es que nos está recordando que necesitamos preparación, necesitamos herramientas y armarnos. Si nosotros tenemos miedo a hacer una presentación, una llamada, lo que tenemos que hacer realmente es usarlo como un impulso para practicar más y dominar realmente el tema. Entonces, digamos que aquí lo que nosotros necesitamos hacer es pensar, digamos, cuál es esa emoción que experimentamos con más frecuencia, más frecuencia, el miedo, la frustración, la incertidumbre, la ansiedad, el enojo, la inseguridad, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? Escribamos y qué información útil me está dando esa emoción. ¿Qué información útil? ¿Cuál sería la información útil que me está dando, digamos, esa emoción que experimento con más frecuencia que las otras? Y después de que yo escriba la información útil que me está dando esa emoción, ya luego voy a hacer, ok, ¿qué puedo hacer con esa información? ¿Qué puedo hacer con esa información? Esto lo que hace es convertir, digamos, o sea, es un simple ejercicio que convierte esa emoción en una brújula de crecimiento. Estoy trazando como, digamos, la ruta que yo debo seguir y se los aseguro que esa emoción ya va a empezar. Si es una emoción que te incomoda, va a empezar a desaparecer y presentarse con menos frecuencia en tu vida. Porque créanme que las emociones
primero, se hicieron para sentirlas, pero segundo, también nos está tratando de decir algo, o sea, hay algo que tenemos que mejorar o que tenemos que arreglar en nosotros mismos. Entonces, familia, aquí realmente con este tema es, quiero que ustedes se lleven de que las emociones realmente son aliadas, las emociones no son enemigas, es, digamos, ¿qué vamos a hacer con ellas? El tema aquí del autocontrol, o sea, si a ti te dijeron o te hicieron creer que, digamos, realmente el tema de manejar las emociones es reprimirlas, es quedarte, digamos, como en callado, callada en esa represión y no experimentarla, créeme que eso no es el autocontrol de las emociones. O sea, aquí realmente la madurez emocional no significa no sentir, sino en que tú sepas cómo vas a responder a esa emoción, cómo vas a responder a esa, digamos, a esa situación que te esté pasando. A ver, por acá me pregunta, ¿cómo puedo tratar a una persona que no tiene responsabilidad afectiva o simplemente es algo que no puedo controlar? Exacto, sí, o sea, tú no puedes controlar, porque aquí yo les estoy dando herramientas de cómo ustedes van a comenzar, digamos, a gestionar sus emociones. Pero hay algo y es de que nosotros no podemos manejar o controlar las emociones de otras personas, ¿cierto? Hay algo aquí, familia, muy, muy importante y es, nosotros tenemos primero entender que las demás personas no necesitan hacerse cargo de los sentimientos de otros, ¿listo? O sea, entender eso. Nadie es responsable de los sentimientos de tuyos ni de otra persona, pero sí es importante entender y ser consciente de cómo las palabras de esas personas o de cómo las palabras mías pueden incluso afectar a otros emocionalmente, así como de pronto a ti te estén afectando emocionalmente las palabras o actitudes de otras personas. Entonces, algo que, por ejemplo, es que aquí se debe de hacer es ser honesto cuando tú, digamos, sientes que hay personas que no, yo sé que esto se ha viralizado mucho como en el tema de redes sociales, como de que tenga responsabilidad afectiva, y con esto yo tengo un tema, la verdad, como que hay cosas en las que estoy de acuerdo y hay otras que no, pero por ejemplo, aquí algo que es súper importante hacer, a ver, primero, ser honesto o honesta con lo que nosotros estamos sintiendo y digamos como que vamos a decirle a la persona cuáles son sus comportamientos o palabras que nos están hiriendo. Listo. Y segundo, lo que nosotros, digamos como que hacerle ver a la persona su actitud o su reacción frente a nosotros. Pero hay algo es que nosotros no podemos controlar la madurez emocional de otra persona. O sea, nosotros no podemos hacer que alguien simplemente sea empático, sea coherente, que actúe con respeto con nosotros, si eso no está dentro de su proceso emocional o crecimiento personal. Pero lo que sí podemos hacer es controlar nuestro nivel de exposición a ese comportamiento de la persona y también como nosotros respondamos ante esa persona. Entonces, por ejemplo, aquí es donde entra cómo me lidero yo emocionalmente. Aquí no está, el tema no es cambiar al otro, o sea, el tema aquí realmente no está en cambiar al otro, sino en no permitir que su falta de responsabilidad afectiva me saque a mí de mi centro. Listo, porque entonces imagínate, o sea, nosotros tratando de cambiar absolutamente a todos los que no, empezando que tendríamos que cambiar hasta los papás. Y eso es imposible, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a tratar a una persona que no tiene responsabilidad afectiva? Lo primero, familia, aquí es no nos podemos tomar eso personal. Miren, la falta de empatía de una persona hacia otras personas simplemente es porque no saben gestionar sus emociones, porque no saben gestionar sus vínculos, porque no saben cómo mantener y llevar una relación sana. Nunca aprendieron a hacerlo y nadie les enseñó eso. Listo, entonces primero yo no me lo voy a tomar personal porque esta persona seguramente nunca le enseñaron a cómo mantener un vínculo sano. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, como es que lo que alguien hace dice más de su nivel de conciencia que de tu valor. Lo que alguien hace o dice habla más de su nivel de conciencia que de tu valor, ¿cierto? Cuando te dicen algo, te hacen algo a ti. Lo segundo, familia, es poner límites. Listo, entonces, lo que te acabo de decir, o sea, me incomoda, me hace sentir mal cuando me dices esto, cuando actúas de esta manera conmigo.
yo valoro mucho mis emociones o como mi estado, digamos, emocional y si tú no estás listo, lista, etcétera, yo necesito claridad para continuar, o sea, como que proponer, o sea, tú expresas cómo te estás sintiendo porque puede que la persona puede estar actuando y sin ser consciente de lo que está diciendo o haciendo. Listo, entonces tú te expresas cómo te sientes cuando esa persona dice o actúa de esa manera, tú obviamente te das tu lugar y también dices, digamos que planteas una posible solución, como de que, mira, yo realmente quiero saber si tú estás listo para comenzar a mejorar esa parte o si no, sí necesito claridad para poder que esto continúe, para poder que esto se pueda, digamos, funcionar, si es una relación, digamos, de familiar o si no, entonces evita decirme o hacerme ese tipo de comentarios, etc. Eso es autovaloración, listo, porque el bienestar emocional no se negocia y tú no puedes estar siempre, digamos, en un ambiente donde realmente no te están aportando mucho crecimiento, sino que antes todo lo contrario, están antes todo el tiempo, es bajándote, bajándote, bajándote. Listo, y aquí hay algo, familia, nosotros tenemos que practicar algo que se llama pues como el desapego y es como que si tú notas que hay personas en tu círculo que te, o sea, que una y otra vez y otra vez y otra vez te llevan como en un ciclo de dolor, de decepción, de desgaste. O sea, nos toca hacer como esa parte de duelo y empezar a soltar, o sea, sin resentimientos, sin rabias, pero empezar a soltar, porque también hay algo que nosotros tenemos que entender y es reconocer que, o sea, ya nosotros hicimos nuestra parte, comunicamos y todo lo demás, pero si eso, si la otra persona no puede mejorar, nosotros nos toca comenzar a tomar distancias. Listo, porque también obviamente es como que, ok, yo valoro mucho mi estado emocional y de acuerdo a como yo me sienta o vibre, así es como todo va a empezar a fluir en mi alrededor, entonces yo no puedo estar en ambientes donde a mí constantemente me estén sacando de esa manera. Listo, por acá decía, última pregunta, vamos a ver, porque ya estoy finalizando, ¿cómo haces saber en un ambiente del cual crees que nada? A ver, voy a leerla, que se me está como tostando acá el computador, entonces se me bloquea. Hola Shirley, ¿cómo haces para huir de un ambiente del cual crees que, ¿qué? Que nada que ver y no es favorable, pero al mismo tiempo deseas dejar las puertas abiertas con algunas personas? Bueno. A ver si entendí. ¿Cómo haces para irte de un ambiente donde tú sientes que nada que ver, que no te favorece, pero no quieres irte mal? Quieres irte y dejar las puertas abiertas. Bueno, si tú sientes como que estás en un ambiente que de pronto no te está proporcionando que crecimiento, no entendí de pronto muy bien la pregunta como a qué se refiere puntualmente, pero si tú sientes como que hay algo que ya no vibra contigo, primero es como, a ver, ok, yo siento que no pertenezco a este lugar o que no me siento bien en este lugar, entonces lo primero es ser honesto contigo mismo y, ok, bueno, ya estoy reconociendo que este ambiente no me aporta o a mi crecimiento o a mi bienestar, listo. Digamos que eso ya es un paso, tú ya estás reconociendo. Eh, Independiente de lo que sea, como la pregunta está de pronto muy general, no sé si de pronto es porque no comparten, digamos, los mismos valores, energía, visión, o hayan pasado algunas cosas que de pronto ya no vibran contigo. Independiente de lo que sea, es como que, a ver, aceptar algo que obviamente te quite la culpa, pero también como reconocerlo, ¿cierto? Digamos que tú ya estás definiendo un primer paso. Lo segundo que yo diría es como, ¿por qué quieres irte? O sea, ¿por qué te vas a ir de ese lugar? Porque no me siento alineado en ese entorno, necesito comenzar una nueva etapa, quiero, no sé, conservar como la experiencia que ya pasó, si digamos que hagamos una relación amorosa. Cuando digamos, tú defines el por qué te vas a ir, cuando defines el por qué te vas a ir, ya como que esa ida no se convierte como en una huida como tal, sino como en una decisión consciente, listo, como de esto lo estoy haciendo por mi bienestar y por mi crecimiento, porque ya tú le estás diciendo a tu mente como que no estoy escapando, estoy eligiendo mi paz, listo. Y para irte y dejar las puertas abiertas es comunicar con respeto. Listo, no tienes que dar justificaciones, no tienes que empezar a justificar absolutamente todo y dejar un libro escrito o decir un libro o cantar una canción.
Simplemente es ser claro, ser breve, ser muy empático. No tienes que entrar en detalles, digamos, con las personas o la persona, digamos, de donde vas a salir, sino que simplemente es hablar desde la parte, digamos, como desde ti, no generando en el otro tampoco culpas, sino simplemente como que siento que es un momento en el que necesito priorizar otros aspectos de mi vida personales, así que voy a tomar un tiempo, voy a tomar distancia de este espacio, de este lugar, no sé qué, pero valoro mucho lo que compartimos o valoro mucho lo que hiciste por mí, no sé, digamos, dependiendo, es como que, ok, me estoy priorizando, pero tampoco estoy generando la culpa en el otro, ¿cierto? O sea, le estás reconociendo y agradeciendo lo que de alguna manera ya se vivió, se experimentó, pero te lo aseguro que si lo haces así, esto va a dejar las puertas abiertas sin drama, sin energías tensas, con un mensaje de despedida contundente, preciso, claro, y pues y ya, listo. Em, Familia, yo creo que pues eso es todo por hoy. Espero que apliquen la información. Realmente, como les decía ahorita, em, chicos, las emociones se hicieron pues para sentirlas, pero sentirlas de manera consciente y responsable. Listo, o sea, la madurez emocional no es dejar de sentir, es aprender a nosotros elegir esa respuesta que vamos a dar, incluso cuando no podemos elegir qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, Dios nos los bendiga, gracias por haberse conectado, por quedarse hasta el final, un abrazo gigante y nos vemos la otra semana.